Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Categoría de Historias. Qué bueno volvernos a encontrar. Para quienes nos escuchan, un fuerte saludo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el horario en donde nos estén escuchando o en el lugar donde se encuentren. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo a todos. Y bueno, pues un día más en donde nos encontramos de nuevo para contar historias de todo tipo, misterios, curiosidades, y en este caso, hoy vamos a traerles curiosidades del deporte. Vamos a traerles curiosidades del deporte como para cambiar un poquito el tema. Y bienvenidos a todos para aquellos que se acercan y quieren también pues hacer parte de estas historias. Hoy me encuentro, como siempre de costumbre, con Andrés, quienes nos reunimos siempre para contar estas historias. Y bueno, Andrés, bienvenido un día más a este podcast, a otra historia más, a otra categoría. Esta vez ya subimos de categoría y vamos en deportes. Hola y bienvenidos a todos. Y hoy nos salimos un poquitico del misterio y de guerras y nos vamos al deporte, que también es un tema que pues le interesa a mucha gente, pero no nos vamos a enfocar en un solo deporte, que también lo hace un poquito interesante. Vamos a hablar de todo un poquito, podemos hablar de fútbol americano, no como tal hablar acerca de reglas o de partidos que han pasado, sino historia. De eso que quede muy claro. Qué bueno tenerlos aquí y bueno, pues muy conectados, preparados para comenzar. Andrés, cuéntenos la historia de hoy. A ver qué nos trae. Inicio yo con una historia interesante que estoy investigando, y es sobre un arquero. Entonces vamos a hablar de fútbol. Y específicamente en Inglaterra. En este caso, siguiendo el hilo de hace 8 días de la Segunda Guerra Mundial, vamos a hablar de un arquero que era nazi. Y van a ver por qué tiene cierta relevancia en un segundo. Vamos a hablar de la historia real. Ahorita también les digo dónde la pueden buscar si quieren investigar un poco más o quieren leer algo acerca del tema, que es la historia real de Bert Trautmann. Entonces, bueno, acá la historia realmente va a parecer ficción y de pronto sonará un poco exagerada por lo que ocurrió, aunque igual lo que ocurrió, aparte para que le sigan sumando, ocurrió en una final oficial delante de miles de personas en Inglaterra. Entonces, pues pasó de ser un soldado nazi a ser un héroe del fútbol inglés. Entonces les cuento primero quién era Bert Trautmann. Entonces, Bert Trautmann era alemán y era paracaidista del ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Fue paracaidista en una época pues de un conflicto muy grande, y anexo a eso fue capturado por los británicos y enviado a un campo de prisioneros en Inglaterra. De esa manera llegó a Inglaterra. Tras la guerra, él decidió quedarse en Inglaterra. Después de que ya acabó todo, él decidió quedarse allá y jugar al fútbol. Y para escándalo pues del público, en 1949 fichó por el Manchester City como arquero. Estamos hablando más o menos unos 5 años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. La afición inglesa lo odiaba, obviamente las razones son muy obvias. Uno, era alemán. Dos, pues ex soldado enemigo. Pero con el tiempo, las actuaciones lo llevaron a ser muy respetado y pues pasó algo que nadie imaginaba, que ya les voy a contar. Pero antes, entendiendo un poco el contexto, teniendo en cuenta que había acabado de pasar la Segunda Guerra Mundial, que los enfrentamientos entre Alemania e Inglaterra pues fueron a gran escala, hubo desastres de lado y lado. Obviamente Alemania para esa época yo creo que tenía el repudio de medio mundo, y aún así que un arquero que había sido soldado nazi, que estuvo capturado en Inglaterra, que decidió quedarse y ganarse un público, era porque igual era buen arquero. Es difícil encontrar como tal videos de esa época o encontrar algo específico, un video de él, pero me da a entender a mí que era un muy buen arquero. Entonces lo que les voy a contar pasó en la final de la FA Cup, que para los que les gusta el fútbol pues sabrán que la FA Cup es algo así como el torneo en cuanto a copas como más importante del mundo. Cada liga, cada país tiene su copa, tiene su... como, bueno, está la liga y como la copa del país, pero normalmente las copas no tienen tanta relevancia como la liga. Entonces, si hablamos, digamos, en Europa, en España, pues la liga tiene más relevancia que la Copa del Rey, o así por el estilo en, no sé, en Brasil, que es donde más sigue el fútbol, pues tiene más importancia igual el Brasileirao, que es la liga oficial, que la Copa de Brasil. Igual pasa en Portugal, bueno, en cada país. Pero en Inglaterra, ustedes saben que en Inglaterra, igual que es un país, pues bueno, donde se originó el fútbol, bastante futbolero,
y muy dados al tema como tal de las rivalidades entre los clubes de las mismas ciudades. Pero en Inglaterra la Copa, la FA Cup, ustedes saben que en Inglaterra está la Liga, la Carabao Cup, o sea, tienen dos copas, que es la Carabao Cup y la FA Cup. Que la FA Cup es la de más importancia y es a la que los equipos normalmente siempre tratan de apuntarle porque tiene mucho prestigio para el club dentro del país. Entonces, lo que les estoy contando pasó en la final de la FA Cup en el 1956, donde se enfrentó el Manchester City contra el Birmingham City en Wembley, el estadio de la capital, con más de 100,000 personas. Igual es un estadio bastante grande. Y lo que pasó ocurrió en el minuto 75, que fue con Trautmann, salió a los pies de un delantero, chocó violentamente con la rodilla del rival y quedó en el suelo visiblemente aturdido. Hay que aclarar algo que pasaba en esa época, 3 cosas que pasaban en esa época. Entonces, 1, no existían cambios, es decir que los que entraban eran los mismos que acababan. Punto. Si algo pasaba, pues no habían cambios, no existía una banca como tal. Otra cosa importante, no habían protocolos médicos. No es como hoy en día que uno ve que pasó algo y entran los médicos y es como 5 o 6 minutos hoy perdidos de tiempo con algún jugador. No, en esa época era un poco más sangriento el fútbol o más violento, por así decirlo. Y otra cosa aún, pues igual menos inusual, digamos que aunque en cambios, habían ocasiones donde podían pasar, no propiamente cambios, pero sí podían hacer ligeras cosas como improvisadas. Digamos que a veces no era como que saliera alguien y un cambio, sino que si pasaba algo de alguna, pues como lesión o algo así fuerte, pues a veces podía meterse alguien más allá a jugar porque era algo más, no digo que no profesional, pero era algo, pues digamos que inusual, pero podía pasar. Pero el arquero sí no se permitía sustituir. Entonces, le sumaba y más. ¿Qué pasó con el jugador? Básicamente, en resumidas cuentas, lo que pasó con él fue que se lesionó en el cuello, básicamente se rompió el cuello. Y aún así le tocó seguir jugando, vuelvo, insisto, no habían cambios, no habían protocolos médicos. Para el jugador el dolor era insoportable. Entonces fue el minuto 75, afortunadamente digamos que fue el minuto 75, quedaba poco tiempo. Pero apenas si podía girar la cabeza. Obviamente, como no había un protocolo médico, no sabían exactamente el que tenía. Él siguió jugando así, pero no sabían, no había un médico que dijera, no, tiene esto, no. Simplemente fue el choque contra el jugador, contra el delantero del equipo rival, se estrellaron feo. Él cayó, aún así se levantó con el dolor. Obviamente me imagino que estuvo ahí tendido algún momento mientras volvía en sí. Siguió jugando, pero entonces no podía girar la cabeza, veía borroso, sentía un dolor intenso en el cuello. Todo eso fue lo que él contó después de lo que pasó. Pero aún así, en esos últimos minutos, que eran 15 restantes, no sé si en esa época existían tiempos extra, no, la verdad no estoy seguro de eso, pero atajó varias jugadas claves, las pudo atajar. El Manchester City ganó 3-1 y fue levantado en hombros como héroe. El diagnóstico como tal que dieron después, que fue el que donde se dieron cuenta de todo lo que había pasado, es que tenía el cuello roto. Tenía 5 vértebras dañadas. O sea, no fue algo simple, fueron 5 vértebras dañadas, 2 completamente desplazadas y una fractura. Estuvo a milímetros de seccionarle la médula espinal. Fue grave, realmente fue grave la lesión. En esa época ni siquiera fue como que llegó al médico y de una vez dijeron, sino que pasaron ciertos días antes de dar exactamente con el dictamen de lo que él tenía. Los doctores dijeron que si hubiera recibido un golpe más, habría muerto en la cancha. O sea, así de mal quedó. Si otro choque o cualquier otra cosa que medio le pasara, y habría muerto en la cancha. Entonces, pues consecuencias que pasaron acerca de este accidente es que tuvo meses con un collar ortopédico. Milagrosamente, literal lo de milagrosamente, no quedó paralítico. Sí volvió a jugar profesionalmente después de varios meses, casi el año. Pasó de enemigo público, por lo que les había contado, por haber sido un soldado nazi, a ser la leyenda del fútbol inglés. De hecho, hoy en día tiene una estatua en Manchester. Algo que, lo que les decía, que impacta bastante es esa parte de haber pasado de ser un enemigo público número 1 de toda Inglaterra, por lo que se conocía de él, por haber sido paracaidista de los alemanes, y pasar a ser un héroe prácticamente en Inglaterra. Insisto, dado el tema del fútbol que mueve muchas pasiones y sobre todo en Inglaterra. Recordemos que es un país donde se han creado aficiones, digamos que barras bastante violentas, y donde salió también parte mala del fútbol, pero es algo que sigue con mucha pasión allá. Entonces pasó de enemigo a héroe porque se ganó la hinchada del club y básicamente de toda Inglaterra. Debido a eso mismo que pasó acá, fue donde se ganó prácticamente toda Inglaterra. Entonces, la atención extrema que hubo en el evento deportivo, y todo eso nos plantea preguntas, y es básicamente hasta dónde debería llegar un atleta, por un objetivo, y 2, hoy en día yo creo que es más difícil que este tipo de cosas pasen
Uno, por los protocolos médicos y dos, por la seguridad que las mismas organizaciones, independientemente del deporte que seas, llámese atletismo, baloncesto, fútbol americano, tenis, lo que sea, de que dejen que un atleta después de sufrir alguna lesión, por lo menos de esta gravedad, si fuera algo menor, pues diría, pero de esta gravedad, que lo dejen seguir compitiendo, es difícil. Así el atleta quiera hacerlo, es muy complicado. Y más a ese nivel, como les decía, estamos hablando ya igual de primera división en Inglaterra, que hoy en día vuelva a suceder eso, no pasa. Y otra pregunta que también nos plantea es si vale la pena el sacrificio por un título, un torneo, una medalla, una copa. En este caso, pues era una final. Y como les decía, era la final del torneo más prestigioso de Inglaterra. Hoy en día es el más antiguo. Para esa época igual no era tan antiguo, pero sí tenía muchos años, tenía prestigio. Y pues la FA Cup es algo que en Inglaterra, yo creo que todos los jugadores que están en Inglaterra sueñan con ganarse la FA Cup, porque es algo muy importante dentro del fútbol de ellos, dentro del fútbol inglés. Y es un torneo igual muy televisado y es de las copas más seguidas en Europa, es esa, la FA Cup. Y otra cosa que también nos debemos preguntar, otra cosa que podemos plantear, es cómo ha cambiado la medicina deportiva. Lo que les decía, si ustedes se ponen a mirar antes, en otra época, no sé si debido al profesionalismo que hay hoy en día, pero en otra época, era como más, lo voy a poner en mis palabras, era como más calle todo. Entonces el fútbol era sin tanta protección, sin tantos cuidados. Los deportistas o atletas no eran tan deportistas y tan atletas, sino que simplemente era gente que sentía pasión por algún deporte y lo empezaba a hacer, pero no era propiamente que lo hiciera de manera profesional. Aparte de eso, teniendo en cuenta que no tenían los sueldos exorbitantes que tienen hoy en día, entonces estamos hablando de que muy posiblemente este arquero no se ganaba un sueldo como los que hoy en día estén pensando en un futbolista, no sé, de Inglaterra, no. Posiblemente ganaba muy poco o poco para lo que ganan hoy en día, y aún así arriesgó bastante. Esta es una de las historias más impactantes que hay en la historia del fútbol, y si quieren investigar un poco más acerca del tema, pueden mirarlo en fuentes como el The British Medical Journal, eso es de igual de Inglaterra. También en los archivos de la FA Cup, la final de 1956 la pueden buscar. O pueden buscar como tal también el Manchester City Football Club en la historia oficial. O Trautmann B. Steps to Wembley, que ahí pueden encontrar la biografía. Y él también relata parte de lo que vivió. Y hasta ahí esta historia. No sé, ¿qué tal le pareció hasta ahí? ¿Cómo la ve? Muy rara la historia. Nunca había escuchado algo así. Es que la historia es rara en el sentido de que es que el tipo era un nazi. Un nazi. Es raro que se quedaron en Inglaterra. No, y lo raro es que los nazis eran considerados malignos. Estaban satanizados porque pues por lo general mataban judíos y todo, y verlos jugando fútbol como que no cuadran. Pero es que yo pienso que la guerra y el deporte como que van de la mano, ¿sí? O sea, como que el deporte es como para curar heridas. Como que bueno, estamos en una situación complicada, pues refugiémonos en algo, o sea, entretengámonos. Y yo pienso que muchos que iban a la guerra también iban por obligación. No todos tenían ese pensamiento asesino, como de voy a matarlo, sino porque cada quien tiene su pasión y quiere dedicarse a algo. Y este tipo, pues su pasión era el fútbol. Y también acoto algo, cuando usted hablaba, ¿vale la pena el sacrificio? Si el man le gustaba el fútbol, pues valía la pena el sacrificio si tendría la cabeza rota. ¿Sí? No interesa. Yo pienso que por amor sí vale la pena el sacrificio. Muchos lo hacen, así sea por la nación, por Pero lo que sea. yo creería que basado en lo que usted está diciendo depende mucho del tipo de persona que sea uno. Yo en lo personal diría que hoy en día las generaciones actuales no son tan dadas al sacrificio porque no están acostumbrados a eso y porque la tecnología, los avances científicos, todo nos ha metido en cierta comodidad. Entonces si uno ve gente de antes o de casos antiguos, uno ve que la gente era como más guerrera, como que pasaban ciertas cosas y o se lastimaban y no pasa nada. Hoy en día uno en el fútbol ve una patada y ve que el jugador se botó al piso y se quedó ahí llorando 2 3 horas. No vayamos muy lejos. Por ejemplo, se me vino a la mente lo que pasó con Neymar en el Mundial de 2014, precisamente jugando contra Colombia. Pues según los médicos, él estuvo a punto de hasta de quedar parapléjico, que el golpe fue en un lugar muy sensible. Pero estamos hablando, por ejemplo, acá de un jugador que fueron 5 vértebras. No, sí, una locura. Y aún así siguió y fue figura. No solamente fue como que siguió así con el dolor, sino que igual hizo, tapó, fue clave en esos últimos 15 minutos para mantener el marcador. Entonces yo sí diría que hoy en día, más allá de que el sacrificio valga o no, yo creo que hoy en día son pocos los que pueden hacer ese sacrificio porque no están capacitados. También la cultura cambia. Como que antes la gente era más dura, pero hoy en día totalmente de acuerdo, la tecnología y todo nos cambia, nos tiene una zona de confort. Y hay un fenómeno, ¿no?,
que pasa hoy en día, que es la generación de cristal. Como que no sé de qué están hechos los jóvenes, los niños, no sé, que por todo ya se tiran a llorar y va en la crianza también. Como que nos da miedo madurar un poquito. Como que los jóvenes quieren ser adultos y los adultos quieren ser jóvenes. Como que todos quieren amoldarse en algo y no se puede. Hay que continuar con la vida, cada quien con su categoría de edad y hay que ir madurando, ¿no? Eso es como el miedo a madurar. Pero, muy aparte de este concepto, yo sí ya tengo una historia de un jugador que también, yo creo que por amor al deporte, siguió jugando. ¿Usted ha escuchado de Peter Cech? Claro. Ah, claro. Año 2006, él se deprime la cabeza y le tuvieron que hacer una cirugía totalmente delicada y el tipo siguió jugando. ¿Cómo va esa? Y hasta el final jugó con la... Voy a llamarlo en mis términos porque no estoy seguro cómo se llama, pero con esa gorrita que era como un protector, no me acuerdo el término. Protector. Sí, algo así. Que el protector que tenía en la cabeza que se volvió icónico. Sí. Era como su marca, pero pensar en Peter Sech, pensar en ese protector es imposible. El protector lo asocia una vez a él. Tremendo porque es lo mismo. O sea, uno después de un golpe de esos, yo creo que más allá de que uno se recupere o esto, uno le coge miedo a ciertas cosas. Es como cuando uno va andando en bicicleta y se cayó, la primera reacción es como cogerle miedo a la bicicleta, porque fue lo que pasó, es lo normal. Es como cuando uno va manejando en un carro y se estrelló, la primera reacción es cogerle miedo y si uno no lo sigue haciendo rápido, se va a llenar de miedos y va a ser difícil volver. Ahora estamos hablando de algo todavía más complicado, fue un golpe que casi lo mata, porque pues es que cualquier golpe en la cabeza es delicado. Y aún así volver, retomar, y no solo volver y retomar, sino que estamos hablando de uno de los mejores porteros del mundo, después, igual aún desde la lesión. O sea, era uno de los que más se iba en el 1-1, o sea, no se quedaba en la cancha, sino que salía y se arriesgaba. Y es que es muy curiosa la historia porque también fue estrellándose con un jugador. Imagínese el golpe tan fuerte que tuvo. O sea, ya de por sí era extraño que uno de los porteros más grandes del mundo sea la República Checa, que salga de allá. Y ya pues más coincidente con la historia que acaba de contar, es que pues también fue como en contacto. Y se hizo leyenda, igual que, por ejemplo, es que lo es raro, Bernard Taubman, pero pues también se hicieron leyenda, digamos, Peter Sech, lo que usted dice, pues alguien de República Checa, pero aún así, o sea, es conocido en todo el mundo. Yo creo que se hizo leyenda en el fútbol debido a lo mismo, a lo bueno creo que fue. De hecho, India todavía, pues, para los que les gusta FIFA y juegan FIFA, es una de las cartas que más se busca, es uno de los arqueros que más se utiliza porque pues lo mismo, o sea, se hizo una leyenda dentro del fútbol debido a lo que pasó, a cómo continuó y que era muy buena. El Chelsea fue Cierto. fue una referencia en el equipo. Y él ganó de todo, Champions y bueno. Es que lo mismo, o sea, igual hay que ver que yo digo que un jugador, pues hoy en día es más fácil, digamos, que alcanzar la fama y pues debido a las redes sociales y que hoy en día pues todo es como más mundial. Pero dentro de Inglaterra sí el fútbol se mueve como con una pasión como distinta, o sea, las hinchadas son como más fuertes, no sé, como más anímicas. Sí, son más emotivas que en otros países. Yo solo lo he visto eso así como tal en Alemania e Inglaterra. Sí. De resto son como tal. Esos dos países son los únicos en donde celebran que un equipo no descienda. O sea, así es el nivel de fanatismo que hay. Total. Bueno, en Alemania no tanto, pero en Inglaterra sigo. Es que en Inglaterra sí es duro. O sea, realmente la cantidad de equipos buenos que hay es bastante. Digamos que uno dice en Alemania la mayoría de equipos son muy parejos, a excepción obviamente del Múnich, que pues está como en otra liga. Pero en cambio en Inglaterra son como 8 equipos peleando por la primera posición. Son como 7 equipos abajo peleando por mantenerse ahí, al menos tener unas posiciones destacadas, y son como otros 5 peleando por no descender. Entonces hay una rivalidad ahí que no está tan lejos. Por eso la liga que normalmente suele dar sorpresas es esa. Sí, no la gana siempre el mismo, siempre algún equipo que es revelación. Sí, hay donde pasan así como lo que pasó con... se me olvidó el de Leicester. Bueno, Leicester, sí. Que también hace poco pues lo hizo en grande y aún así hoy en día ni siquiera está en lado porque es que es una liga muy, muy competitiva. Entonces sí, es una liga que tiene una afición muy emotiva, como muy entregada, y eso que de allá también vienen los hooligans, ¿no? Que también fue algo que costó sacar del fútbol, que igual lo lograron hacer. O sea, es como que ellos van un poco más adelantados en cuanto a afición y en cuanto a la entrega en los partidos. No, y no solo en eso, sino también en divisiones. O sea, usted va a un partido ya de tercera división y eso es repleto de gente. Es más, o sea, llega a tener tanto rating un partido hasta de tercera división que los patrocinadores pueden ser Amazon. Es una locura. Yo nunca había visto eso en mi vida. A ese nivel están. Incluso tienen sus propios clásicos, su propia hinchada.
y la llenan por pasión, así el equipo esté quebrado, la misma hinchada paga por ver el equipo. No, total, Inglaterra es ya un nivel mucho más alto en cuanto al concepto del fútbol. Pues igual vamos a lo mismo, pues yo no digo que la selección de Inglaterra sea mala, pero en cuanto a nivel selecciones me parece que no le ha ido tan bien. Pero a nivel clubes sí es otra historia. Y pues igual allá se inventó el fútbol, ¿no? Entonces es algo que yo creo que llevan como su deporte y es como su estándar. Es algo a lo que llevan mucho tiempo, sí, exacto, llevan mucho tiempo pues trabajándole. Igual uno también, o sea, no sé, a todos los que nos gusta el fútbol, pues yo creo que todos hemos visto también la película de Gol y ver como todo eso que hay detrás del fútbol y todo eso que se vive como en Inglaterra, lo de las barras, o sea, todo como, pero no en mal plan, o sea, es algo que ya han logrado trabajar, porque digamos en otros países sí se ve mucho la guerra entre barras, pasa mucho acá en Latinoamérica, tristemente. Pero si uno se va a Inglaterra es algo que se ha venido trabajando y de cierta manera se puede ver como esa tensión entre barras, pero ya no se ve esos conflictos que se veían hace años. Entonces por eso digo que ellos están como un paso más adelante que el resto. De Inglaterra hay que aprenderle mucho, lo disruptivos que son, la competencia que hay. No digo que el fútbol sea pues, como el deporte más competitivo, solamente pues por salvar a Inglaterra, pero pues la verdad sí Eso sí es más visto. por todos. Pero sí es el más visto. Ah, sí, obvio, es que es el más visto totalmente, pues por lo mismo. Exacto, entonces el que más ejemplo da, antes es como el que más miradas tiene enfocadas, entonces es donde más se puede trabajar. De hecho, la mayoría de patrocinios, de dinero, todo se mueve en el fútbol, precisamente por la cantidad de audiencia que tiene. De hecho, si no estoy mal, creo que no me estoy equivocando en esto, pero la FIFA es la federación con más países asociados que cualquier otra federación y asociación de lo que sea en el mundo. La FIFA. No, es que lo de la FIFA es una locura. O sea, hasta tenían videojuego y todo, que era FIFA. El nivel que tienen de poder en el deporte como el fútbol. Entonces, pues, ¿qué se le puede hacer ahí? Nada, definitivamente el fútbol es el deporte rey. Y en Inglaterra, pues, aún más. En su momento ha tenido sus decadencias, como todo liga, pero nada, nunca se baja del tren, jamás. Y bueno, vamos entonces con la siguiente historia. ¿De qué nos va a hablar usted hoy? ¿Qué deporte nos trae? Yo les traigo una historia. Nos vamos a pasar del fútbol. Ya hablamos un poquito de todo un poco, ¿no? Hasta Inglaterra nos fuimos. Esta vez nos vamos hasta Estados Unidos. Si hablamos de que la cuna del fútbol es Inglaterra, la cuna del baloncesto es Estados Unidos y sobre todo la NBA. O sea, la NBA es el top, la creme de la creme. Hay más ligas como la Euroliga, que es como su competencia y tiene diferentes reglas, pero la NBA es tan única que nadie interviene ahí. Es cerrada y ahí también han sucedido historias curiosas. Y hoy vengo a traerles una historia que es bastante conocida allá en Estados Unidos, pero tal vez no tanto como en Latinoamérica. Y la historia que hoy les traigo se remonta al año 2004. Año 2004, temporada de la NBA. Todo empezó con un equipo que se llama los Indiana Pacers. Un equipo que en ese momento pues buscaba la reconstrucción para ganar un campeonato. Lo que todo equipo busca. Y pues obviamente pues para ello necesitaban buscar jugadores jóvenes que complementaran totalmente el equipo. Entonces vamos a empezar primero por un equipo de la NBA. Entonces va a ser un poco contradictorio, pero es para darle contexto a la historia. Vamos a comenzar por los Portland Trail Blazers, otro equipo de la NBA. Y aquí viene la pregunta, o sea, ¿por qué ellos? Porque es que de aquí saldría un jugador importante. Para esa temporada había un jugador que se llamaba Jermaine O'Neal. Era un joven prodigio, la verdad era bastante bueno. Tanto así que los Blazers seleccionaron a Jermaine directamente desde el Instituto Oak Hill, en Carolina del Sur. De ahí lo sacaron, tenía apenas 17 años, algo muy poco común, sobre todo en la NBA, porque generalmente es de 18 años para arriba, pero pues era tan bueno, por eso decía joven prodigio, que lo trajeron. Aún así, llegó a ser incluso el cuarto jugador más importante de los Blazers. Pero entonces, Portland tomó una decisión clave. Lo traspasaron a los Indiana Pacers. Entonces, ¿por qué lo traspasaron? Porque los Blazers en ese momento estaban llenos de veteranos y pues no podían darles minutos suficientes a jóvenes promesas como él. Aunque era bueno, para ellos los veteranos eran mejor en ese momento. Y Indiana, en cambio con los Blazers, pues buscaba juventud y proyección. Así que ellos dijeron, bueno, pues si ellos lo rechazan, nos traemos a Jermaine. Y así es como ellos se trajeron a este muchacho y lo trajeron para que acompañara a su estrella histórica, o la estrella histórica en su momento de los Indiana Pacers, que era Reggie Miller.
Ese era el ídolo de Indiana en ese momento. Pues para los que son fanáticos de la NBA o conozcan un poco, pues Reggie Miller es un jugador insignia del baloncesto. Jugó 18 temporadas en los Pacers. Básicamente era una superestrella. Era un líder referente y símbolo de la franquicia para muchos. ¿Qué pasaba con Reggie? Que era un jugador disruptivo, era diferente, era provocador y necesitaban rodearlo de jóvenes estrellas. O si no, de todas maneras, el equipo no iba a funcionar. Entonces, en su momento, Reggie Miller, cuando jugaba en los Indiana estuvo muy cerca de disputar una final de la NBA y precisamente contra los únicos y gloriosos Lakers, pero nunca lo lograron. Y hay que recordar que ese equipo de los Lakers era dirigido por Phil Jackson. Phil Jackson es como el Alex Ferguson del baloncesto. O sea, es el director técnico con más títulos de la historia de la NBA. Como el Guardiola, algo así. Y ese equipo era una plantilla estelar. Era Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Gary Payton. No, era una locura. Y entonces, como lo veníamos diciendo, Indiana llegó un momento en que se vieron tan cerca de esa final que ellos entendieron que ya habían tocado techo y que ya era necesario pues renovar su plantilla. Y así es como comenzaron a apostarle a jugadores jóvenes. Ya contamos que llegó Jermaine O'Neal, incluso llegó al juego las superestrellas, que ya llegar ahí es harto. Y luego, aquí es cuando comienza la historia. Se trajeron a otro jugador que se llamaba Ron Artest. Tengan en cuenta ese jugador porque ese jugador es importante en la historia. Siguió pasando el tiempo, Indiana pues siguió buscando prospectos más jóvenes, más jugadores. Y en un movimiento enorme, Indiana Pacers y Chicago Bulls intercambiaron 7 jugadores. Entre ellos Ron Artest. Ron Artest era bueno porque él fue jugador de los Bulls de Michael Jordan en su momento. Y pues traérselo era la locura. Era un defensor de élite, era intimidante, físico, lo consideraban incluso agresivo para muchos. Pero también él tenía un defecto. Era un jugador bastante rebelde. E incluso él mismo contaba en entrevistas, y aquí voy a leer un poquito textualmente lo que él decía. Para mí, todos eran mis enemigos hasta que empezaba el partido. Imagínense en el nivel. Él no escuchaba órdenes, no respetaba límites, era como si lo hubieran sacado a las calles, algo así. Él fue traspasado a Indiana precisamente por lo bueno que era, no por su carácter. Y era tan complicado el hombre que hay una historia de él, que cuando él fue traspasado a Indiana, el equipo de los Bulls le dijo, ya no juegue con nosotros porque usted ya fue traspasado. Aún así, no hizo caso, se bajó del bus y practicó 1 hora más con los Bulls. O sea, eso demostraba que el hombre tenía ira constante, vivía ansioso, depresivo, mejor dicho, un tipo complicado. Indiana construyó su equipo para ser campeones. Entonces, ya tenían a Jermaine O'Neal, se trajeron a Ron Artest, tenían un equipo defensivamente brutal y definitivamente era un candidato real al campeonato. Así que por ahí más o menos en la temporada 2003-2004, ahí es cuando este equipo llega a las finales de conferencia del Este contra los Detroit Pistons. Los Pistons eran considerados en su momento una muralla. Incluso para la época de los Bulls, cuando estaba Michael Jordan, Detroit Pistons era un gran equipo. De ahí salió Dennis Rodman, pues se tenía nivel. No es un equipo de constancia, pero cuando se levantaba, se levantaba. Ese partido los Indiana lo perdieron 4-2 la serie. Recordemos que las finales de la NBA, tanto en playoffs como en finales de conferencia y como en la gran final, se juega al mejor de 7 partidos. Al mejor de 7 partidos, a excepción de la Copa NBA, que solamente se juega un partido y se elimina. Ahí ese partido lo perdieron 4-2. ¿Por qué 4-2? Porque el primer equipo que llegue a 4 partidos ganados es el que pasa a la siguiente ronda. Si se empata la serie, se van a un 7º partido. Entonces, resulta que aquí es cuando entra Ron Artest, comete una falta grave, porque el hombre pues era agresivo. Y es cuando Detroit toma la ventaja definitiva por ese error. Y ese año pues Detroit fue campeón y derrotaron a los Galácticos, a los grandes Lakers. Y pues ese título es muy recordado sobre todo en Estados Unidos por ese campeonato de los Detroit. Y también recordado porque Indiana estuvo muy cerca. Pero entonces sucedió algo. Se estaba amoldando una bomba que estaba a punto de explotar. Resulta que la temporada siguiente todo comenzó a empeorar. Entonces Ron Artest quiso en su momento retirarse, seguía con sus problemas, pedía días libres. Aún empezando el campeonato pedía días libres, o sea, el nivel de descaro que tenía era grande. Hacía lo que quería, incluso los Pacers lo obligaron a jugar porque tenía 6 años de contrato y aún así el tipo es que quería irse. Decía, no, pero usted tiene un contrato, usted tiene que jugar. Él seguía sufriendo emocionalmente
de reacciones, estuviera feliz o triste, siempre andaba mal geniado. La relación con sus compañeros se volvía cada vez más tensa y la gota que derramó el vaso fue cuando se cuenta, porque eso mismo se supo, que un día a Ron se le murió un familiar y aún así fue a una gala de premios, solamente para evitar los entrenamientos. Hasta ahí, bueno, se lo soportaban. Luego llegó otro jugador importante a los Indiana, que con estos 3 jugadores es que comenzó a moldarse el equipo para competir en la siguiente temporada en otro campeonato más, o por lo menos intentar llegar. Un jugador que se llamaba Stephen Jackson, otro jugador de carácter fuerte. Se encontró con Ron, la verdad no se entendían muy bien, eran 2 aleros buenísimos, mismo ego, mismo temperamento, que incluso varios jugadores cuentan que en su momento casi se van a las manos, en varias ocasiones. Pero aún así el equipo seguía andando. Cuando salían a la cancha y salían a jugar eran muy buenos, a pesar de sus diferencias. Pero entonces, aquí es cuando la historia toma un giro diferente. Y aquí es cuando el 19 de noviembre del año del 2004 se enfrentaron en un partido de temporada regular. No era una final de nada, ni de Copa, ni de Liga, ni de Conferencia. Era un partido de temporada regular. Se enfrentaron en el estadio Palace, así se llamaba. Se encontraron Indiana Pacers y otra vez Detroit Pistons. Ese día era muy importante porque Indiana buscaba la revancha contra los Detroit. La temporada anterior habían perdido la final de la conferencia este para pasar a la gran final. No pudieron, pero ese día iban a buscar la revancha, ya la tenían clara. Ese día habían 20,000 personas en el estadio. Ese día había mucho alcohol y en especial mucho resentimiento. Pero aún así Indiana buscaba la venganza. Los jugadores totalmente iban a salir ese día a darla toda. Pero entonces resulta que antes del partido, y esto se supo después por entrevistas, Ron dijo lo siguiente, y voy a citarlo textualmente: hoy voy a hacer una falta. O sea, ojo a esa afirmación porque aquí está la clave de lo que iba a pasar después. Resulta que se comenzó a jugar el partido. Pacers dominaba el partido completamente, o sea, ganaba por 15 puntos en ese momento. 15 puntos. En el fútbol sería como ir perdiendo 3-0. O sea, Detroit estaba derrotado totalmente. Ya se iba a acabar el partido y entonces sucede que un jugador de Indiana que se llamaba Jamal Tinsley le dijo a Ron. Eso también se supo porque muchos compañeros estaban cerca. Y le dijo Jamal a Ron: oye, ya puedes hacer la falta. Así se lo dijo a John. Entonces sucedió que eso fue una provocación, básicamente. O sea, provocó a un jugador que ya de por sí tenía problemas de ira. ¿Y para qué le dijo eso? Si el partido ya estaba ganado, eso era una falta innecesaria y sobre todo humillante. Perder de esa manera, ir 15 puntos adelante y aún así pues hacerle una falta, como que, no sé, no cuadraba. Entonces resulta que en cierto momento del partido, Detroit saca y había un jugador que era como la superestrella. Todos los equipos de la NBA tienen su estrella. Eso es lo bueno que tiene la NBA, que es una liga muy disruptiva. O sea, siempre están pensando en la competencia. En ese momento era Ben Wallace. Ben Wallace recibe el balón, se repliega a Indiana, todos se repliegan y cuando Ben Wallace recibe el balón, quiso acercarse a la bandeja. Comenzó a empujar al defensa, en defensa, tenía ya la cesta. En ese momento, Ben Wallace se estira, hace la bandeja y ahí es cuando resulta que Ron Artest intenta defender esa jugada y en lugar de tocar el balón, le golpean la cabeza. Tan fuerte que Ben Wallace cae al suelo, se levanta, reacciona y lo empuja. En la NBA, los empujones son normales, los golpes no. O sea, si un jugador se ve que está muy bravo es porque pasó algo muy complicado. Se comenzó a calentar la cuestión. Ron en ese momento intenta calmarse. Como él ya tenía problemas de ira, él iba a terapia. Entonces él comenzó a contar hasta 5. Y entonces el hombre va y se sienta en la mesa de anotadores y se acuesta. En el video del partido se ve cuando Ron se acuesta. Y comenzó a calmarse. Ben Wallace estaba totalmente ido. Comenzó a lanzar las muñequeras, las cintas. Y entonces la gente se calentó por lo que estaba viendo. Aquí ocurrió un error gravísimo. Resulta que un aficionado desde las gradas lanzó una botella con agua. Y le cayó la botella encima del pecho de Ron Artest. Ahí es cuando todo explotó. El tipo se subió de golpe. Se levantó de la mesa, salió corriendo
y fue a golpear al hincha. Y ahí todo se rompió y se volvió un caos total. El tipo golpea al aficionado así, fuertísimo. Sube Stephen Jackson, que era su compañero, y él ve como a Ron le lanza una cerveza en la cara. Stephen coge y golpea al hincha. Y en ese momento se volvió una batalla campal. Hinchas contra jugadores, algo que casi no pasa en Estados Unidos. Eso es muy difícil, pero pasó. En ese momento habían 3 policías en el estadio. Y un hincha que se llamaba Michael Ryan. Resulta que después de que bajó Ron y Stephen, ya se estaban calmando un poco, salió a buscarles pelea. ¿Qué había pasado arriba? O sea, ya totalmente se había perdido el respeto. Y ahí es cuando entra Jermaine O'Neal, ese joven que era un prodigio, que lo había traído los Indiana, también se había calentado y salió corriendo a darle un puño en la cara al mismo Michael. Resulta que en ese momento él se cae. Donde ese hombre le hubiera pegado en la cara, seguro que lo mata. Un tipo de 2 metros coge de man y lo aplasta. Llamada al 911. Llegó la policía. La gente se calentó aún más. Se lanzaban comidas, agua. Incluso llegó una persona y arrancó una silla del estadio y la lanzó al público. Se volvió ahí sí definitivamente un caos. Se lanzaban sillas, escupitajos, los jugadores se daban con la hinchada. Al final se logró controlar la situación, los jugadores llegaron al camerino, Jermaine le reclamó a Ron que qué era lo que había pasado, que por qué había hecho eso. Y se agarraron en el camerino, hubo otro problema, golpes, peleas. Y aquí es cuando a Indiana se le rompió todo, porque ese año ellos podían ser campeones, era un buen equipo. Pero por un maldito acto de ira, posiblemente incluso hasta de poder llegar a una final, todo se fue al suelo. ¿Cuáles fueron las consecuencias al final? Que la prensa los llamó matones. La gente comenzó a asociar a estos jugadores con el rap, porque pues el rap es de calle y es de peleas. Y como los jugadores de la NBA, casi todos escuchan eso, ya no lo soportaban más. La NBA incluso instauró un nuevo código de vestimenta. Ya no aceptaban que vinieran así con cadenas, no, nada. Aquí se respeta. 48 horas después, el comisionado de la NBA, que en ese momento era David Stern, anunció las sanciones. Resulta que Ron Artest fue suspendido el resto de la temporada. Lo sacaron completamente. Stephen Jackson, 30 partidos por fuera. Jermaine O'Neal, 20 partidos quedó por fuera. Y no se pudo hacer nada. La NBA pues siempre busca que su imagen no se dañe. Así que las sanciones eran muy duras. Unos jugadores no estuvieron de acuerdo. Incluso ese caso se fue a juicio. Porque muchos jugadores no estaban de acuerdo en que se le haya impuesto esa falta. Los jugadores creían que también a la hinchada debía castigarse. Se analizó múltiples videos para saber quién tenía la culpa, quién había lanzado el vaso, quiénes están involucrados en la pelea. Eso fue una locura, fue noticia en Estados Unidos. Y hasta que alguien dio, que eso es una historia muy curiosa, había un hincha que se llamaba John Green. Nadie sabía quién había lanzado el vaso y quien analizaba los videos se dio cuenta que ese era su vecino. Y este man yo lo conozco, que es el vecino mío. Aún así, cuando Ron fue y le pegó, no le pegó a él, le pegó fue a otra persona. Los involucrados, que eran los hinchas, tuvieron que pagar multas, realizar un servicio comunitario. John Green, que fue el que lanzó el vaso, fue acusado de agresión. Y Jermaine O'Neal, pues su caso fue llevado a un juicio federal y al final se determinó que la suspensión no era tan grave. ¿Qué sucedió después? Que Reggie Miller, que era pues la superestrella, se retiró. Quería un campeonato, no se pudo. Si esa pelea no hubiera ocurrido, seguramente, lo que yo acabo de decir anteriormente, los Pacers habían sido campeones. Ron Artest, ¿qué sucedió con él? Él nunca se disculpó. Nunca dijo nada, no se disculpó con el equipo, sino que tuvo el descaro y se fue a los Lakers. Y se cambió su nombre porque él decía que comenzaba una nueva etapa en él. Y lo más triste es que Artest sí fue campeón con los Lakers cuando se fue. Stephen Jackson al final también se fue del equipo, se fue a San Antonio Spurs y allá también fue campeón. Jermaine O'Neal, su carrera fue en picada, nunca se supo más de él. Y esa noche la cargó durante años. Y sobre todo se fue muy cargado porque todo fue culpa de Ron, nunca se disculpó y antes se fue. Al final lo que sucedió ese día, que fue en el estadio, que se llamaba pues el Palace, fue demolido y fue cambiado otra vez. Pero esa noche fue recordada como una noche histórica de la NBA, no por un partido, no porque haya sucedido algo reñido, sino más bien una pelea. Porque no fue solamente una pelea, fue el final de una era. Fue donde pues todo cambió. Incluso cambió tanto que hasta la NBA impuso nuevas reglas. Y esa es como la historia de hoy. Una historia un poquito larga que quería traerla.
acerca de esta curiosidad, acerca de esa noche en el Palace. Hay un documental muy bueno que se llama Sueños Perdidos. En su momento está en Movistar Plus, no sé si ahorita se subió a alguna plataforma, lo encontré por ahí, me pareció muy interesante y pues hoy se los quería contar a ustedes. Está interesante. En mi opinión, yo siempre creo que para los jugadores que realmente triunfan en algún deporte siempre tienen, no sé si la palabra sea malos, pero sí como algo de rebeldía. Pero como sabiéndola manejar, no al extremo, porque cuando se van al extremo siempre termina siendo perjudicial. Pero sí se requiere como tener algo un poquito como de rebeldía, porque a veces sí requiere ir un poquito por encima de las normas o estar al límite. Pero ya cuando se excede me parece que no es beneficioso ni para la persona, ni para la afición, ni para los equipos. Y ya realmente se vuelve un mal ejemplo y el caos a veces gusta, pero no es bueno. Obviamente hay parte de la hinchada o de la afición en general en cualquier deporte que le va a gustar ese tipo de cosas porque va como más de acuerdo al carácter de cada persona, pero realmente es poco lo que aporta cuando hay esa rebeldía que ya supera los límites. Una persona así en cualquier rubro, cualquier trabajo es un problema. Pues yo he conocido gente así, a ese nivel de ira y problemática, que hace las que hacen y nunca dan la cara, sino antes se van. Ese tipo de personas siempre pues los proyectos los derriban, pues nunca se llega a ninguna conclusión. Qué lástima porque son buenos, tienen talento, pero pues lo que hacen con las manos lo destruyen con los pies. Y eso fue lo que pasó esa noche. Pues una historia increíble porque generalmente pues, si uno se va al fútbol, en el fútbol problemas es por la hinchada, pero nunca por un jugador. O sea, sí han habido casos de que hay jugadores pues que provocan a la hinchada y bien. Pero a ese nivel, o sea, de que usted se suba a las gradas y se dé con la hinchada. Pero sí ha pasado. Recuerdo el caso también en el fútbol de la Copa América. Pues estuvo en Estados Unidos que los uruguayos se dieron object. Y claro, obvio. Pero, ¿cómo le digo? Porque no es a ese nivel, es que ya se pasaron. Sí, bueno, sí, es cierto. Ya sin embargo, es que, o sea, a veces no sé si el deportista como tal es consciente de que el sueldo no es que provenga simplemente de la entrada, pero parte del sueldo sale de la hinchada, porque son los tiquetes los que están pagando los sueldos en general del equipo y son los que sostienen las finanzas de un equipo. Y si no se respeta como eso y al público en general, pues creo que la persona no ha entendido cómo es que funciona el mundo del deporte en general, porque pues el mundo del deporte es un espectáculo y si no entiende cómo funcionan los espectáculos, no debería ser parte del mismo. Yo pienso que eso también hace parte, o también tiene mucho que ver el cuerpo técnico, sobre todo el director, cómo dirige a sus jugadores. En todo deporte, pues siempre va a haber un jugador así, y sobre todo porque en los deportes la mayoría de jugadores son de calle y pues tienen sus problemas. La cuestión es que no tengan los problemas, la cuestión es cómo usted maneja el tema. Por ejemplo, uno de los jugadores que también nombra en la historia, Dennis Rodman, tipo problemático, que jugó pues en los Bulls de Michael Jordan, supremamente problemático, muy rebelde y complicado. Y cuando él entró al equipo, precisamente una de las reglas que tenía pues el técnico, que en ese momento era Phil Jackson, era este tipo de personas hay que tratarlos como hombres, solucionar los problemas cara a cara, no dándoles reglas, ni diciéndoles no haga esto porque lo castigo, porque más les da rebeldía, sino es decirle, bueno, ¿cómo vamos a solucionar el problema? Cuando no sucede eso, ahí es cuando esta clase de jugadores cometen estas idioteces. O sea, hay jugadores de la NBA que están a otro nivel de ira que han pagado hasta $1 millón en multas por insultar al árbitro, a la hinchada. Pues no pasa nada, porque pues según ellos son así. Pues yo pienso que se puede controlar en el deporte, pero pues hay cosas que se salen de las manos. No hay nada que hacer. ¿Qué se puede hacer ahí? Por lo menos en la NBA existen multas y temas serios que pueden solucionar los problemas porque no ha vuelto a pasar. Pero por ejemplo, si nos vamos de aquí al fútbol colombiano, casi siempre multan al Cemento, o por ahí hay una que otra hinchada, pero no pasa nada. Todo el mundo sigue siendo igual. Porque realmente no, si no buscan una aplicación que sea concreta, yo opino que por ejemplo lo de cerrar el estadio, que sea sin público, pues ayuda, pero realmente no mucho. Deberían ser sanciones más fuertes para que sea de ambos lados, porque a veces uno dice, bueno, no son los jugadores, pero sí es la hinchada la que hace ciertas cosas, o invaden la cancha, o van a buscar algún jugador para, no sé, para hacerle daño a alguna cosa. Entonces se necesitan más como ir al fondo del asunto. Uno, el tema de educación. Dos, un reconocimiento de qué personas están ingresando. Entonces, digamos, hace un momento que hablábamos, por ejemplo, de Inglaterra,
Normalmente no es como que una persona llegó y compró y entró, o entró eso, o cualquier persona, porque cualquiera puede comprar un tiquete, sino que la persona tiene que estar totalmente identificada en dónde va a estar y todo el tiempo hay como un seguimiento acerca de la persona. Yo creo que eso debería implementarse en todos los deportes y en todos los lugares del mundo, de que sea individual el tiquete, de que hayan más cámaras y de que sea individual, o sea, dónde va a estar cada persona y se le pueda hacer ese seguimiento. Porque pues hoy en día vivimos en una sociedad que es bastante intolerable y es mejor evitar ese tipo de cosas. Yo pienso que ya todo se ha dicho y bueno, pues también quisiéramos que los que nos escuchan también opinaran en un comentario o como deseen. Pienso que las historias que traemos son de reflexión, de curiosidades también. Pues esta historia es algo así, como de algo curioso que sucedió. Y nada, pues como todo, así como existen las guerras, pues también en el deporte. Y lo triste es que son por cosas muy sencillas, pero así somos nosotros los seres humanos. Pues nada, Andrés, yo pienso que nada más que decir, ¿no? Hoy les traemos dos historias apenas, como pues para no hacer tan densa la situación o la escucha. Y pues un gusto estar con ustedes, compartir estas historias y vamos a ver para la próxima qué podemos traer más y qué podemos compartir. No se olviden que también tenemos otras historias más. Tenemos Misterios de Colombia, Misterios de la Segunda Guerra Mundial. Vayan y escúchenlo. No en todos los programas opinamos igual. Por ejemplo, hoy opinamos más y compartimos más cosas porque pues a veces se es más experto en otras cosas. Pero eso no quiere decir que no contemos las historias. De todas maneras, un placer estar con ustedes. Y nada, Andrés, no sé qué tenga más por decir o compartir. No, igual cualquier aporte o algo de pronto que se nos haya pasado por alto y no lo quieran recordar, porque exacto, no somos expertos igual en ningún tema, entonces cualquier opinión, comentario es bienvenido. Es un placer tenerlos un día más y muchas gracias por acompañarnos en este programa que se llama Categoría de Historias.